Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de una fecha muy importante que celebramos este mes de junio. Y la primera fecha es el Día del Padre. Te voy a contar algo breve sobre esta fecha. Pues nos dice que aunque existen diferentes versiones sobre el origen de esta fecha, la que más se menciona en diferentes textos es la que tiene como protagonista a la estadounidense Sonora Smart. Pues ella, eh, al ver que su progenitor era padre y madre para ella y sus hermanos, quiso rendirle un homenaje no solamente a él, sino a todos los padres que se esforzaban por sacar adelante a sus hogares pese a las dificultades. Esto sucedió en el año 1909, pues en un principio ella quiso que el Día del Padre se celebre el 5 de junio, que coincidía con la fecha de cumpleaños de su progenitor, pues ella consideraba que todos los padres como el suyo, que se esforzaban día a día para darle lo mejor a sus hijos, pues se merecían recibir un tributo por su entrega y sacrificio. Pero esta fecha no se dio el 5 de junio, sino que hasta el año 1966, cuando el presidente estadounidense Lyndon Johnson firmó una proclamación para que el Día del Padre se celebre en su país cada tercer domingo de junio. Pero esta fecha no solo se quedó en Estados Unidos, sino que tuvo mucha trascendencia en diferentes partes del mundo, como en nuestro país, que también rendimos un merecido homenaje a todos nuestros papitos cada tercer domingo de junio. No te olvides de esta historia y cómo pues se da la fecha para poder celebrar nuestro Día del Padre. Y la otra fecha que te tengo que hacer mención es el Día del Campesino. El Día del Campesino se celebra en el Perú cada 24 de junio, pues con el fin de rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que se sacrifican en un trabajo arduo en el mundo del agro. Pues esta actividad es muy importante para nuestro país. Esta celebración del Día del Campesino pues tiene su origen en el Día del Indio, decretado por el expresidente Augusto B. Leguía, para resaltar la importancia del hombre del Ande. Ya en el gobierno de Velasco y tras la promulgación de la reforma agraria, el nombre fue cambiado a la que conocemos en la actualidad, por el Día del Campesino. Recuerda que celebramos el Día del Campesino cada 24 de junio. No te olvides de estas fechas muy importantes. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia. El tema que abordaremos hoy, la era napoleónica 2. Recuerdan la clase anterior, habíamos visto las causas de esta era napoleónica y quién pues era su personaje principal. Ahora pues vamos a continuar con nuestro tema de la era napoleónica. ¿Cómo fue la economía en la era napoleónica? Pues Napoleón basó su sistema económico en hacer de Francia una potencia industrial. De igual manera, emprendió pronto una guerra comercial contra Gran Bretaña. Parte del motivo del bloqueo impuesto a las islas era que las materias primas que llegaban allí pasaran a ser destinadas a Francia. Pues nos dice que la economía durante la era napoleónica
Pues nos dice que esta economía se basó en un sistema económico y que a la vez fue una potencia industrial. ¿Qué hizo Napoleón para favorecer la economía? Para favorecer el desarrollo económico, Napoleón sabía de la necesidad de modernizar los modos de producción. Para ello, empezó a conceder premios a los que inventasen nueva maquinaria para mejorar la productividad. Recuerden que la economía en ese tiempo pues se basaba a lo que era la agricultura, ¿verdad? ¿Para qué fue la partición de la tierra? Pues con la revolución, numerosas tierras pertenecientes a los nobles habían sido repartidas entre los campesinos. Estos, ayudados por nuevas herramientas, consiguieron mejorar mucho las cosechas. También se introdujeron cultivos como la patata, lo que mejoró mucho la alimentación del pueblo. Lo mismo ocurrió con la remolacha, que sirvió para extraer azúcar. No obstante, la situación fue empeorando con el paso de los años. Las continuas guerras que obligaban a un aumento constante de las tropas hicieron que muchos terrenos no pudieran trabajarse. Si bien es cierto, nos dice que la partición de la tierra, pues, en su cultivo se introdujo, nos dice, el cultivo de la patata. Es decir, esto era ¿para qué? Para mejorar la alimentación del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué se creó el Banco de Francia y el franco? Pues dentro de las políticas económicas emprendidas por Napoleón, eminentemente proteccionistas y dirigistas, destaca la creación de dos de las señas de identidad del Estado francés. Pues bajo su gobierno se creó el Banco de Francia, con control estatal y que financió a las empresas y agricultores del país. Además, proclamó al franco como moneda nacional, lo que facilitó dicha financiación y permitió el control de la inflación. La implicación de las reformas sociales y económicas. Esto implicó la reorganización fiscal y administrativa del país bajo un modelo centralista, la reestructuración de las finanzas públicas a través de la creación del Banco de Financia y de una moneda, el franco germinal. También fomentó la educación a través de los liceos. Relaciones con la Iglesia. La normalización de las relaciones con la Iglesia, pues en el año 1801 Napoleón firmó un concordato con el Papa Pío VII, en el cual se reconoció el rol de la Iglesia en el Estado francés. Así se consolidó el régimen de tolerancia religiosa desde el inicio de la Revolución. La elaboración del Código Civil. En este proyecto, Napoleón
logró consolidar muchos de los logros revolucionarios. El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad individual e igualdad ante la ley, la reglamentación del matrimonio civil y divorcio. Sin embargo, estas reformas estuvieron acompañadas de represiones y de censuras a la prensa. Así se culminó la autoridad de Napoleón como emperador en el año 1804. El imperio. Luego de ser consagrado como emperador de los franceses, Napoleón concentró sus esfuerzos en la revolución de Europa y así en muchos países. La llegada de los ejércitos napoleónicos significó la abolición del feudalismo, la implantación de instituciones liberales, la redacción de constituciones. Las guerras de Napoleón, las guerras napoleónicas. En el ámbito militar y diplomático, Napoleón tuvo que enfrentarse a los estados europeos. En el año 1805, 1806, 1808, 1812, 1813 y 1815. En el año 1805, Napoleón venció a Austria y a Prusia, lo cual amplió su dominio en el continente. Pues tenemos la batalla de Ulm y el combate de Trafalgar, ambos en el año 1805. Luego, en el año 1806, Napoleón decretó un bloqueo continental contra Inglaterra, por lo cual ningún buque inglés podría entrar a puertos europeos. En el año 1808, invadió España y Portugal y puso en el trono español a su hermano José Bonaparte, lo que produjo la independencia de las colonias hispanoamericanas. Y en el año 1812, el dominio de Napoleón alcanzó su máximo apogeo, aunque marcó el inicio de su caída. En España, la población se levantó contra las tropas francesas y en Rusia, el ejército napoleónico sufrió una derrota. En el año 1813 se formó una nueva coalición encabezada por Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, que derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig y así Napoleón pierde el trono. En el año 1815, Napoleón reconquista el trono luego de un breve periodo de tiempo denominado los 100 días. Fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la era napoleónica? Pues una de las consecuencias, el Congreso de Viena. Después de la derrota napoleónica, con un paréntesis durante los 100 días, las grandes potencias europeas se reunieron en Viena para rehacer el mapa del continente. También el propósito era regresar a la situación previa a la revolución con la restauración de las monarquías absolutistas.
Pues para ello se creó la Santa Alianza, que estaba compuesta por Rusia, Prusia y Austria, una fuerza militar encargada de controlar que no surgieran nuevos intentos liberales. Otra consecuencia, la expansión de las ideas revolucionarias. Pues cuando Napoleón empezó a conquistar territorios, llevó con él buena parte de las ideas de la revolución. Aparte de su proclamación como emperador, las constituciones que promulgó estaban basadas en la libertad y la igualdad, términos que expandió por el continente. Tras la derrota, hubo un intento de regresar al absolutismo, pero la población, especialmente los burgueses, habían cambiado la mentalidad política. Y en América, la invasión de España por parte de las tropas de Napoleón tuvo influencia a muchos kilómetros de distancia. La caída del rey hispano fue el detonante de las luchas de independencia en buena parte de Latinoamérica. Primero se crearon juntas de gobierno para autogobernarse y no caer bajo el dominio francés. Después la situación evolucionó hasta crear movimientos que buscaban la independencia total de las colonias. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video para reforzar un poquito más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. El Código Napoleónico. ¿Qué es el Código Napoleónico? El Código Napoleónico es el Código Civil de Francia. Se llama así porque fue aprobado y publicado en el año 1804, siendo por aquel entonces Napoleón Bonaparte primer cónsul de Francia. Este Código Civil es de gran importancia para el resto de los códigos civiles del mundo occidental. Fue el código que oficializó y consolidó muchas de las leyes que nacieron tras la Revolución Francesa de 1789. Fue el código que dio un carpetazo al antiguo régimen. A partir de él nacía un nuevo Estado de tipo liberal. Legalmente se entraba en la edad contemporánea. El 18 de Brumario del año octavo, es decir, el 9 de noviembre de 1799, un golpe de Estado acaba con el directorio de Francia. El golpe de Estado legó al poder a un prestigioso militar llamado Napoleón Bonaparte. Fue un cambio político que sería de vital importancia para el devenir histórico posterior en Europa. Un ejemplo es que sus consecuencias e influencias aún perduran en la actualidad. Napoleón sería desde 1799 hasta 1804 el primer cónsul del consulado francés. A partir de finales de 1804, Napoleón sería coronado por sí mismo emperador. Y las ideas de Napoleón transformarían no solo la geografía política de Europa, sino también sus leyes y su mentalidad. Quizás la mayor consecuencia de la expansión del Imperio francés por Europa fue la divulgación de ideas surgidas por la Revolución Francesa, ideas que Napoleón defendía a su manera, a pesar de todas las incongruencias existentes por su gobierno de carácter personal y personalista. ¿Pero cuándo fue publicado el Código Napoleónico? El 21 de marzo de 1804 fue publicado el Código francés. ¿Pero cuál es su importancia? Fue muy importante en la época. Gracias a este Código Civil se consolidaban muchas de las leyes surgidas durante el periodo revolucionario francés y daba una estabilidad jurídica y legal, lo cual era necesario para dar estabilidad social tras el turbulento periodo postrevolucionario. Pero lo más importante y relevante de este código es que se consolidaba jurídicamente la abolición del antiguo régimen. Ya acabó con la época del miedo y la época del post-miedo, eliminando definitivamente el feudalismo. También fue importante que se remarcara que la ley debía ser escrita y expresada en la forma más clara posible, para que los ciudadanos pudieran entenderla. No menos importante, pero resultó también la legislación en materia comercial y económica. ¿Y qué significa realmente el Código Napoleónico? Este Código Civil significa el afianzamiento de las conquistas de la Revolución Francesa de 1789, es decir, la igualdad jurídica para todos los ciudadanos, la individualidad de la propiedad, la libertad de trabajo, el principio de laicidad, la libertad de conciencia,
y la separación en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Para continuación, el artículo 8 del Código francés nos dice: todo francés gozará de los derechos civiles, es decir, todos los franceses son iguales a la ley y tienen los mismos derechos. Y el Código Napoleónico tiene una estructura como un código basado en la ley y el Código Justiniano en el siglo VI después de Cristo, donde Justiniano lo partía en tres apartados: personas, objetos y acciones. El Código Napoleónico lo divide en cuatro secciones principales: personas, propiedad, adquisición de la propiedad, procedimiento civil. Y en total, para contar toda la legislación, se redactaron 2.881 artículos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias del Código Napoleónico? Mediante este Código Civil se consolidaba el espíritu revolucionario de la burguesía. Además, se garantizaban los intercambios mercantiles y se establecía una legislación para facilitar la libertad económica. Normas que abolían el antiguo régimen y daban paso a una nueva sociedad cuyo reflejo se observa en la actualidad, lo que se llama contemporaneidad. Napoleón no solamente fue una figura militar, sino también cultural. ¿Por qué? El ejemplo es la piedra Rosetta, descubierta por François Champollion en una expedición en la invasión a África por Napoleón. Y este código napoleónico se fue imponiendo en los territorios que eran conquistados por Francia. De este modo, las ideas revolucionarias iban calando en la sociedad europea y la burguesía las defendía incluso tras la caída del Imperio francés. Muchos países desarrollaron durante el siglo XIX sus códigos civiles basándose en las nuevas ideas que reflejan el Código de Napoleón: libertad ciudadana y libertad económica. La posterior caída del Imperio francés y los intentos de restauración del absolutismo monárquico no frenaron el empuje de esas ideas. Prueba de ello serán las distintas revoluciones del siglo XIX y las luchas que habrán entre los defensores del liberalismo y los defensores del absolutismo. Además de ello, un cambio significativo de estas ideas es que se expandieron en parte gracias a la aplicación del código en distintas partes de Europa. Se da el surgimiento de nuevas ideas como nacionalismo, donde los ciudadanos ya no son súbditos de un monarca, sino ciudadanos de una nación. No extraña que en el siglo XIX surgieran las nuevas naciones de Alemania e Italia, en territorio ocupado por Napoleón, y donde se aplicó el Código Napoleónico, de donde sale nuestro código actual, que es el romano germánico. Bien, chicos, un tema súper interesante, pues con este tema ya estaríamos cerrando la era napoleónica. Recuerden que se le conoce también como Imperio de Napoleón Bonaparte o Primer Imperio francés y se desarrolló desde el año 1804 hasta la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo en el año 1815. Pues recuerden que Bonaparte deseaba que Francia se convirtiera en la primera potencia europea y utilizó todos los recursos a su alcance para conseguir su objetivo. En el año 1810, el imperio napoleónico alcanzó su máxima expansión, ya que controlaba casi todo el continente europeo. Pues solo Gran Bretaña, Suecia y Rusia resistían sus intentos hegemónicos. También nos dice que el imperio pues napoleónico fue un estado imperial creado por quién? Por el militar francés Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Eso pues también nos dice que su coronación llevó a la guerra con varios estados de Europa, en especial Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia, que querían que evitar la expansión francesa. A esas guerras se le denomina guerras napoleónicas o guerras de coalición. Un tema súper importantísimo que pues ha cobrado eh, mucha trascendencia y a la vez pues mucha influencia hasta la actualidad, ¿no? Sabemos que Napoleón Bonaparte, él desde muy jovencito, se enroló pues en la vida militar, en el cual obtuvo grandes batallas, en muchas de ellas salió vencedor
pero la que cobró pues mucha trascendencia fue la batalla de Waterloo, en el cual pues fue derrotado. Un tema súper interesante. Sé que has prestado mucha atención, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. El Congreso de Viena sirvió para restaurar el mapa del continente. El Congreso de Viena sirvió para restaurar el mapa del continente. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La Santa Alianza fue conformada por Rusia, Prusia y Austria. La Santa Alianza fue conformada por Rusia, Prusia y Austria. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Napoleón promulgó una constitución basada en la libertad e igualdad. Napoleón promulgó una constitución basada en la libertad e igualdad. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La caída del rey hispano fue el detonante para luchas de independencia. La caída del rey hispano fue el detonante para luchas de independencia. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Responde las siguientes preguntas. ¿Para qué sirvió la remolacha? ¿Para qué sirvió la remolacha? Pues la remolacha sirvió para extraer azúcar. ¿Entre quiénes repartieron tierras los nobles? ¿Entre quiénes repartieron tierras los nobles? Pues ellos repartieron tierras entre los campesinos. ¿Para qué se introdujo el cultivo de patatas? ¿Para qué se introdujo el cultivo de patatas? Eso lo hemos visto en el transcurso de la clase. ¿Para qué se introdujo el cultivo de patatas? Pues el cultivo de patatas se introdujo para mejorar la alimentación del pueblo. Napoleón, ¿contra quién emprendió una guerra comercial? Napoleón, ¿contra quién emprendió una guerra comercial? Pues Napoleón emprendió una guerra comercial contra Gran Bretaña. Un tema súper interesante. Chicos, hemos conocido un poquito sobre la era napoleónica, ¿verdad? Como en esta clase pues ya hemos visto la parte económica, cuáles fueron las consecuencias de la era napoleónica en el aspecto económico en Francia, ¿no? Nos dice que Napoleón pues creó el banco, nos dice, ¿no? El banco de reforma, a la vez también la moneda, que también pues era el franco que sirvió para muchas finanzas públicas, ¿verdad? A través pues de este banco de finanzas. También nos habla sobre la relación con la iglesia y que nos dice que pues Napoleón firmó un concordato con el Papa Pío VII, en el cual pues reconoció esta, eh,
este interés también por la parte religiosa. También la elaboración del código, en el que Napoleón pues logra consolidar muchos de los logros revolucionarios. También las guerras que suscitaron, que las guerras en las cuales pues él sale vencedor, pero la que cobró más trascendencia fue la batalla de Waterloo, en el cual no obtiene pues el mismo resultado y es derrotado. Bien, chicos, solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. También pedirte que sigas cuidándote, no bajes la guardia. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase.